Nunca había imaginado que una decisión tomada por amor iba a convertirse en la sombra que me iba comiendo. Me llamo Laura. Tenía 22 años cuando dejé la universidad y mis planes de intercambio para ocuparme de mi hermana mayor, Valeria. Antes de que la enfermedad de ella se hiciera dominante, mi vida era una mezcla de libros, sonidos de metro por la mañana y planes a medias. Quería estudiar literatura, viajar un verano a México, escribir algo pequeño que mi madre pudiera leer y entender sin entrecerrar los ojos. Mis días eran rutina y expectativas. Despertador a las 6, café, clases, biblioteca, risas con amigos que hablaban de conciertos y exámenes. En casa éramos 4, en el sentido práctico. Mis padres, mi hermana enferma y yo. Pero en la dinámica emocional éramos una cuerda con 2 extremos tensos. Valeria ya había tenido episodios antes, y mi responsabilidad hacia ella se sentía como una promesa sustituida por un deber que no me preguntaron si quería asumir. Hay una frase que se me quedó pegada desde entonces. Renuncié para cuidarla, y de pronto mis renuncias parecían invisibles. Esa sensación de desaparecer no llegó de golpe. Fue progresiva, como el barro que cierra los zapatos sin que te des cuenta hasta que ya no puedes caminar. La relación con Valeria nunca fue lo que cuentan en las películas sobre hermanas. Ella era mayor por 5 años, y por eso siempre habló desde la experiencia. Era quien registraba la música nueva en la casa, quien se reía primero y quien se enojaba con el mundo. Cuando la enfermedad se agudizó, nuestras conversaciones pasaron de ordenar las cosas del fin de semana a mensajes de voz cortos sobre medicación, horarios y cómo acomodar su almohada. Mis padres, por su parte, cambiaron su manera de mirarme, de ver a la hija que quería estudiar a la sombra que podía sacrificarlo todo. Al principio parecía natural, me aplaudían, me llamaban Ángel, decían que sin mi decisión la situación habría sido otra. Me sentía útil y extrañamente orgullosa, como si mi identidad ganara un trofeo simple y frío. La rutina tomó forma de horarios médicos, recetas, llamadas con especialistas, citas canceladas por síntomas imprevistos y noches en vela. Aprendí a detectar el tipo de respiración que anunciaba una crisis, a calibrar la dosis de paciencia según el día de la semana, a medir mi cansancio en vasos de agua sin acabar. Había abrazos que sabían a sales y noches que olían a desinfectante. El mundo exterior se convirtió en ruido de fondo, y la casa en un control remoto que funcionaba para todo menos para mí. Al comienzo, las señales de tensión fueron pequeñas, pero persistentes. Mi nombre dejaba de aparecer en las decisiones. Mi opinión sobre el tratamiento se pedía por cortesía y no se consideraba. Y mi tiempo se volvía algo que la familia presupuestaba sin consultarme. Sentía que me felicitaban por renunciar, pero también notaba miradas que ponían esa renuncia como requisito para conservar la paz. Había conversaciones a puertas cerradas donde yo no estaba, planes para viajes familiares en los que mi presencia no se presupuestaba, y decisiones médicas que se discutían en la sala mientras yo lavaba platos. Empecé a medir mi valor en función de cuánto podía resolver. Si cuidaba, era digna. Si solicitaba ayuda, era débil. Mi rutina se volvió una coreografía de tareas que ejecutaba con una mezcla de cariño y desgaste. Despertarme con el teléfono con mensajes médicos, preparar la medicación, llevar a Valeria a sus citas, esperar horas en pasillos de hospitales oliendo a café frío y a papel, volver a casa para cocinar, pagar cuentas, llamar al seguro, explicar síntomas. Mis amigos se fueron reduciendo a unos pocos que aún me preguntaban por mí entre 2 mensajes sobre planes. Yo siempre respondía con una palabra que no decía nada de mi soledad. Mi padre empezaba a delegar en mí cuestiones que no tocaban solo al cuidado de Valeria, arreglos del coche, llamadas con el banco. Mi madre, que antes había sido mi confidente, ahora compartía conmigo un cansancio que se traducía en sus propias ausencias emocionales. Aún así, había momentos luminosos. Noches en que la risa de mi hermana llenaba un rincón de la casa, cuando su voz era clara y el mundo parecía entrar por la ventana. Esos segundos me sostenían y justificaban todo. La primera injusticia fuerte no fue un grito ni un portazo, fue una práctica común. Me excluyeron de una decisión que me afectaba directamente y nadie lo sintió extraño. Fue en una consulta con un especialista que, según me dijeron después, había sido convocada por mis padres. Me enteré porque llegué a la clínica, y el médico ya me miraba con esa mezcla de compasión y protocolo que convierte a la persona enferma en un expediente. Me sentaron al final de la habitación como si fuera un accesorio y mis padres hablaron por mí como si mis días no tuvieran nombre. Sus palabras dijeron lo que yo llevaba adentro sin pedirme permiso.
Justificaron mi ausencia de la universidad, hablaron de sacrificios, de la responsabilidad que había asumido. Pero no me preguntaron nada sobre mis deseos. En ese instante, la injusticia dejó de ser latente y se volvió visible. Yo había pasado de agente a objeto. Me sentí pequeña. Una nota a pie de página en la historia de la enfermedad de mi hermana. Salí de ahí con el pecho apretado, tratando de no llorar en la sala de espera, para no darles ese gusto. Por primera vez me di permiso para enfadarme, pero mi enojo venía cargado de culpa. Si me quejaba perdería esa aprobación que me mantenía viva. Reaccioné como siempre, me ocupé. Llevé a Valeria a casa, fui a la farmacia, preparé la cena. Por dentro, mi cólera era un volcán mudo. A partir de ese episodio, la vida se fue haciendo más desigual. Esas dinámicas que antes eran pequeñas grietas se ampliaron hasta que la casa empezó a sentirse como un escenario donde solo yo me movía. La situación se volvió cada vez más injusta, en forma y en fondo. Se me exigía disponibilidad total. Se celebraban mis renuncias en reuniones familiares como ejemplo de abnegación, y al mismo tiempo se me privaba de información y de voz. La presión se multiplicó. Parientes lejanos que venían de visita me felicitaban por lo que me habían dado a mi hermana, mientras me dejaban fuera de las decisiones sobre cómo distribuir las tareas. En el trabajo a tiempo parcial, mis horarios cambiaron por mi supuesta flexibilidad. La universidad me ofreció prórrogas hasta que se me acabó el margen. Empecé a perder posibilidades. Becas que requerían currículum actualizado, asignaturas que mi economía de tiempo no permitía cursar. Y una sensación que no se marchaba, la de que mi vida de antes no iba a regresar. Mi círculo social se redujo a quienes sabían argumentar mis ausencias sin juzgar. Los demás, varios, se alejaron sin rencor aparente, como si no comprendieran que la vida podía acotarse a un cuarto. Con la presión, crecieron las pequeñas manipulaciones que ya nadie llamaba por su nombre. Mis padres, sin decirlo, usaban mi sacrificio como moneda de cambio. Si yo hacía esto, la casa quedaba equilibrada. Si no lo hacía, se insinuaba que la culpa de que las cosas no trascendieran sería mía. Fue sutil al principio, comentarios que parecían agradecimientos disfrazados de recordatorios. Cuando cuestionaba algo, se me acusaba de buscar protagonismo. Cuando pedía tiempo para mí, se me miraba con esa mezcla de sorpresa y desaprobación que te hace retroceder. Había reuniones familiares donde al final hacían un brindis y pronunciaban mi nombre como ejemplo, mientras yo sonreía sin entender si aquello era homenaje o condena. La vida social fue apagándose. Mis amigas anunciaban bodas, viajes y promociones laborales por mensajes, y yo respondía con corazones mientras me preguntaba cuándo había dejado de contarme a mí misma. La escalada también trajo consecuencias laborales y económicas. Mis solicitudes de trabajo ofrecían una respuesta recurrente. Se aprecia tu esfuerzo, pero necesitamos disponibilidad completa. El estigma de ser la que se queda se volvió verbo. Lo que yo ofrecía como un acto de amor, los demás lo veían como una limitación. Además, la familia comenzó a tratar mis gastos como algo que debían controlar para evitar problemas, como si al elegir cuidar hubiera automáticamente renunciado a la autonomía financiera. Pedí un préstamo pequeño para terminar un curso online, y la pregunta de mi madre no fue «¿Estás bien?», sino «¿Por qué necesitas dinero?». Su desconfianza se volvió otra forma de control. En lo emocional, la fatiga me dejó sin herramientas. Me sorprendía defendiendo decisiones que no eran mías, justificando ausencias que me dolían, y a veces fingiendo normalidad cuando por dentro quería gritar. Mis noches eran más cortas y más pesadas. Contaba los latidos antes de dormirme, tratando de encontrar algún ritmo que no perteneciera al cuidado, sino a mí. La presión familiar culminó en un momento donde la injusticia mostró sus dientes. Fue una tarde de septiembre, después de una discusión por la manera en que había organizado las medicaciones. Mis padres me reprocharon que no había avisado sobre un cambio en el horario que yo misma había propuesto semanas antes. Me dijeron que mi falta de organización había complicado el día de Valeria. Su tono no fue agresivo, fue otra cosa, la decepción aplicada como arma. Me devoró la rabia, pero también la sensación de haber sido usada como el chivo expiatorio de sus propios errores. Fui acumulando episodios así hasta que ya no pude sostener la respiración colectiva. Empecé a sentir que mi cuerpo me traicionaba. Dolores de cabeza que no paraban, una garganta que ardía por las palabras no dichas, sueño que no reparaba. Había empezado a identificarme con la casa como un campo de obligaciones, y eso me consumía. Aún así, seguía porque en el fondo pensaba que sin mi dedicación, todo se vendría abajo.
Lo que no sabía era que mi entrega funcionaba como un seguro económico y emocional para la familia. Y cuando se rompiera, descubriría lo que había sido mi lugar. El punto de quiebre llegó cuando encontré los mensajes. No fue planeado. Fue un día en que Valeria había salido a caminar sola, algo que antes considerábamos riesgoso, y que ahora, en una de esas tardes tibias de finales de otoño, le hacía bien. Dejé mi teléfono en la mesa, y por alguna razón, tomé su tablet para buscar una receta de sopa. Al desbloquearla, apareció su pantalla de inicio con notificaciones. Mensajes de un grupo familiar en el que yo no participaba. Al principio pensé en una invasión. Nunca antes me habían ocultado un chat, pero tampoco me sorprende tanto porque nunca me habían invitado. La curiosidad me ganó. Leyendo, comprobé cómo mi sacrificio había sido conversado como si fuera un recurso. Varios mensajes, algunos de parientes lejanos, otros de mis padres y algunos de gente cercana, hablaban de mantenerla así. De que siga haciendo lo que hace. De es bueno que alguien se ocupe. Así evitamos contratar a alguien. Una frase se repetía en distintos tonos. Que siga así. Al principio me reí, por un segundo, pensando que era una bendición. Luego la lectura se volvió una especie de interrogatorio interior. Las frases estaban despojadas de empatía y llenas de cálculo. Se hablaba en términos de ahorro, de comodidad, de evitar reorganizaciones familiares que ellos no deseaban afrontar. No eran mensajes crueles ni explícitos, simplemente eran la desnuda constatación de que mi renuncia era útil para otros, no solo a Valeria. Sentí que el suelo se abría debajo de mis pies. Fue una mezcla de traición y alivio. Traición porque me usaban, y alivio porque por primera vez hubo claridad, una verdad que no admitía interpretaciones. Ese descubrimiento fue como un corte que, a pesar del dolor, iluminó mi situación. Entendí por qué me sentía reemplazada en las decisiones. No era falta de amor. Era utilidad. Pero más que la rabia, lo que me invadió fue una tristeza inmensa por la ingenuidad con la que había aceptado borrar mis propios deseos. En las semanas siguientes, me sorprendí pensando en pequeños detalles de mi vida anterior. Mi libreta de apuntes, un par de zapatillas de correr que no había usado en meses, las canciones que no escuchaba, una novela empezada siempre a medias. Me di cuenta de que mi identidad había sido reapropiada por la casa, y que la frase «que siga así» resonaría en mis oídos como una sentencia, hasta que yo rompiera el silencio. Esa claridad me hizo ver que la fatiga no era solo física, era una opresión moral que me impedía elegir. Todo lo que había soportado, ahora, tenía un nombre. Pude reconocer la dinámica sin romanticismo, y por primera vez en mucho tiempo me permití pensar, ¿y si no quiero seguir así? Pensé en el miedo que eso implicaba. No era solo el temor a la reacción de mis padres, era el pánico de quedar sola con la culpa, de ver a Valeria resentida por mi decisión, de perder la última forma de aprobación que me quedaba. Pero también había algo más grande. No podía seguir siendo la moneda de cambio de otros. Esa noche, con la tablet todavía en la mano, escribí en mi libreta lo que quería hacer. No lo compartí con nadie. Fue un acto solitario, pero firme. Buscar ayuda profesional, informarme sobre recursos de cuidado, hablar con un trabajador social, empezar a ahorrar para mudarme si hacía falta. La lista era práctica y silenciosa. No era una promesa heroica, era una estrategia de supervivencia. Preparé un plan pequeño, con horarios, contactos de ONGs y por primera vez, un presupuesto que incluía tiempo para mí. Actuar no fue una escena dramática. No pronuncié discursos ni hice un acto simbólico delante de mis padres. Emprendí una serie de pasos silenciosos y firmes, casi administrativos. Pedí una cita con el médico de cabecera y pregunté por recursos de apoyo para cuidadores. Me puse en contacto con un asistente social del hospital que me escuchó sin juzgar y me dijo que había alternativas. Llamé a una amiga que antes había vivido algo similar y pedimos juntas opciones de cuidado compartido. Empecé a asistir a terapia y a cortas caminatas por el parque, sacando el ruido de la casa de mi cabeza. Cuando finalmente hablé con mis padres, lo hice desde la calma que me dio saber mis opciones. Les expliqué que necesitaba tiempo para estudiar de nuevo, que no iba a abandonar del todo a Valeria, pero que no sería la única. Responsable. Mis palabras fueron medidas y prácticas. Propuse una redistribución de tareas, contratos por horas con cuidadores profesionales, horarios compartidos. La primera reacción fue de incredulidad, luego de resistencia. Me dijeron que no tenían dinero para pagar ayuda, que yo siempre había sido quien podía, que si me iba, ¿quién lo haría? No hubo gritos, sino una negociación tensa donde mi petición se trató como una posibilidad peligrosa y egoísta. El tono final fue el que esperaba. Me llamaron injusta por pedir espacio. Pero en lugar de ceder a la culpa, recordé la lista en mi libreta y presenté alternativas concretas. Fue una confrontación pausada, no un estallido, y funcionó mejor de lo que había pensado.
Mis padres accedieron a probar algunas horas de cuidado externo, aunque con reticencia. El cambio no fue instantáneo ni limpio. Acordamos un plan de transición, un par de horas diarias de asistencia, la contratación gradual de alguien que acompañara a Valeria y la reorganización de responsabilidades familiares. Al principio hubo recaídas. La familia esperaba que en cuanto hubiera una dificultad, yo volviera a hacerme cargo sin preguntar. Hubo días en los que el impulso me empujaba a asumirlo todo, pero la terapia me ayudó a poner límites con ternura y firmeza. No todo fue reconciliación. Mis padres sintieron que les había retirado una red de soporte invisible. Algunos parientes juzgaron mis acciones como egoístas. Hubo reproches en reuniones, silencios largos, miradas que antes decían admiración y ahora acusaban distancia. Pero también hubo repercusiones prácticas. La casa por primera vez dejó de girar exclusivamente en torno a mi horario. El alivio fue tangible. La tensión en mis hombros se deshizo como una cuerda cortada y pude dormir más de 4 horas seguidas. Aprendí a delegar, a revisar facturas sin sentir que me quitaban el control y a no justificar mis tiempos. La transformación más extraña fue que la gente no se derrumbó por mi ausencia total. La burocracia del cuidado se reorganizó y con ayuda profesional discutimos esquemas que antes mi familia no quería asumir por costos o por orgullo. Mi decisión tuvo consecuencias para todos. Valeria, al principio, mostró resistencia. Ella había normalizado mi presencia, mi voz, mis manos para todo. Cambiar eso fue desconcertante. Hubo días en que me miraba con reproche, como si yo hubiera cambiado la regla de un juego que no entendía. Pero cuando la persona que la cuidaba profesionalmente trajo pequeñas actividades que a ella le gustaban, leer en voz alta, pasear al atardecer, escuchar música a mediodía, su semblante cambió. No fue una cura milagrosa, pero hubo momentos de risas que antes se habían vuelto raras. Mis padres, por su parte, pasaron por etapas: enfado, negociación, aceptación y finalmente una cierta gratitud tibia. No todos lo entendieron. Algunos culparon al cambio de cosas que no tenían que ver conmigo. Con el tiempo, la relación se volvió más honesta, no perfecta, pero más humana. Aprendimos a conversar sobre dinero, limitaciones y responsabilidades sin convertir todo en una acusación permanente. Para mí, la ganancia no fue un acto de venganza ni una victoria esplendorosa. Fue recuperar la posibilidad de elegir y, con eso, ir reconstruyendo a la persona que había dejado atrás. Volví a estudiar a medias, a paso lento, inscribiéndome en cursos de noche y haciendo trabajo freelance, que me permitió mantener cierta independencia financiera. Empecé a correr otra vez. Las zapatillas, polvorientas al principio, me acompañaron en amaneceres que poco a poco se volvieron míos. Me reencontré con amigos que prolongaron su compañía más allá de los mensajes. Algunos se quejaban de que había tardado tanto en salir. Otros lloraron y me agradecieron porque mi valentía les dio permiso para poner límites en sus vidas. La terapia fue un lugar seguro donde pude nombrar la mezcla de alivio y pérdida que sentía. Había ganado libertad, pero también dolía reconocer que mi hermana había sufrido porque yo había estado sola demasiado tiempo. Con el paso de los meses, construí una rutina donde cuidar dejó de absorberme por completo. No abandoné a Valeria. Al contrario, el cuidado se volvió más profesional y menos anclado en mi identidad. Participé en la búsqueda de alternativas a largo plazo. Evaluamos residencias, terapias complementarias y grupos de apoyo. Alguna vez, en medio de una tarde de lluvia, vi a mi hermana leer una carta que yo dejaba en su mesa con listas de cosas para hacer y pequeñas notas de cariño. Su rostro tenía la paz de alguien que acepta cambios. Mis padres también empezaron a buscar su propia red de soporte. Contrataron personal para algunas tareas y se animaron a salir a cenar más temprano, sin la culpa de hacerlo. Hubo recursos que nos ayudaron financieramente, subsidios, ayuda municipal y la colaboración de algunas personas que, con discreción, aportaron horas de compañía. La vida no se volvió fácil, porque la indiferencia no desaparece de golpe, pero la rutina dejó de ser una demanda absurda proyectada sobre mí. Con el tiempo, las conversaciones familiares renovadas incluyeron temas que antes evitaban. ¿Qué pasaría si la enfermedad avanzaba? ¿Cómo repartir responsabilidades en caso de emergencia? ¿Y cuáles eran las aspiraciones de cada uno? Ya no me celebraban por renunciar, sino que valoraban mi honestidad al pedir equilibrio. No todas las heridas cerraron. Hay cicatrices que siguen visibles cuando se mencionan episodios pasados. Pero la mayor transformación fue interna. Recuperé espacios que había dado por perdidos. Volví a escribir, a cerrar un capítulo de una novela que había empezado años antes. No era brillante ni perfecto, pero era mío. Empecé a ahorrar para viajar de nuevo, con la esperanza de que algún día, tal vez no muy lejano, podría hacerlo. Al mirar atrás, sé que la decisión de dejar de ser la sombra fue dolorosa y también necesaria. No fue un acto de abandono, sino de reconfiguración.
encontrar maneras sostenibles de cuidar sin borrarme. Algunos en la familia aún no entienden por completo. Algunos amigos se quedaron en el camino. Eso es parte del precio. Pero también gané relaciones más sinceras y una capacidad de decisión que antes me faltaba. La casa, que antes era un lugar que me consumía, ahora es un espacio donde el cuidado se reparte, donde hay profesionales que complementan el trabajo familiar, donde puedo entrar sin sentir que me disuelvo. Aprendí que la compasión no exige la desaparición de quien la ejerce. Hoy mi vida tiene nuevas marcas. Una beca parcial, mañanas de escritura, tardes de terapia, fines de semana con amigos que ahora son elegidos y no obligados, y visitas a Valeria que son encuentros con menos culpa y más presencia genuina. No hay celebraciones grandilocuentes ni un final cinematográfico. Hay una continuidad que antes desconocía. Crecí porque entendí que proteger a alguien no implica dejar de protegerse a una misma, y que a veces la forma más honesta de amar incluye límites claros. No me siento heroína ni quiero serlo. Sigo siendo la misma persona que un día dejó la universidad por amor, pero ahora con herramientas para sostener esa decisión sin desaparecer. Mi vida no es perfecta, pero es mía, y eso basta para seguir andando.